Bueno, muy buenas tardes, mis estimados amigos. Una vez más, estamos aquí transmitiendo en vivo y vamos a tratar sobre el tema de las universidades del país. El recorte que le están haciendo en este momento a las universidades del país. Entonces, un ratito, una falla técnica. Exacto. Algo pasó, camarógrafo. Bueno, era una fallita técnica que ya lo arreglé. Mis queridos amigos, como lo anunciaba ya, la Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria y en estos momentos, dentro de esa proforma presupuestaria, se les ha quitado a las universidades del país 129 millones de dólares. Le han recortado a las universidades públicas del país. Algo alarmante de un gobierno que viene viajando 135 días, es decir, 44 viajes que ha realizado. Y de esos 44 viajes que el presidente de la República ha realizado, no tenemos nada concreto de provechoso de lo que haya traído del exterior. Alguna vez, justamente en el debate presidencial, el presidente, en esa época candidato y presidente, manifestaba que utilizar un vuelo en el avión presidencial representaba la educación de un joven en sus 4 años de estudios. Palabras textuales del presidente de la República. Y yo me pregunto, hoy, ¿a cuántos jóvenes ha dejado sin estudio el presidente? Porque él hablaba de una hora, que una hora de vuelo en el avión presidencial representa 4 años de estudio de un joven. La carrera completa lo manifestaba él. Y él, en sus 44 viajes, imagínense, ¿a cuántos cientos de estudiantes ha dejado de que estudien? Algo alarmante. Un gobierno que hasta el día de hoy se centra en los trabajos en beneficio del país, cuando con sus asambleístas, con sus 78 asambleístas alzamanos que tienen, han hecho un recorte a las universidades del país. Mire, solo la Universidad Central del Ecuador le han recortado 15.502.000 dólares. A la Universidad Técnica de Quevedo le recortan 3.755.000 dólares. A las Fuerzas Armadas, a la Universidad de las Fuerzas Armadas, le recortan 19 mil millones. A la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, 8 millones. A la Universidad de Santo Domingo, 110.000 dólares. Y a la Universidad de Cuenca, 11 millones de dólares.
Y esto es alarmante porque este recorte en la proforma presupuestaria viene toda vez que el presidente de la República perdió esta consulta popular. Esta es la venganza del gobierno nacional contra aquellos jóvenes del programa Jóvenes en Acción, Ecuatorianos en Acción, que no votaron por el gobierno. Hoy los castiga recortándole el presupuesto a las universidades públicas del país. Pero lo más alarmante es que este recorte que le ha hecho a las universidades públicas del país el gobierno nacional, ¿a dónde creen ustedes que lo ha inyectado? Los ha inyectado a las universidades privadas del país. Y resulta que las universidades privadas son de los grandes amigos del gobierno nacional, pues. Entonces, aquí nos está afectando a los grandes poderosos económicos, se está afectando es al de a pies, al pobre, que hace un esfuerzo para que sus hijos estudien, a eso los está afectando. Pero le está vanagloriando el gobierno nacional, inyectándole más capital a sus amigos de las universidades privadas. Alguna vez el presidente Nayib Bukele, creo que fue en su primer mandato, su segundo mandato, cuando le consultaban sobre si qué era mejor entre lo público y lo privado, y él manifestaba que lo público debe de ser lo mejor. Es en lo público donde el gobierno nacional debe de inyectar capital. No nos olvidemos de un gobierno que en estos momentos nos tiene prácticamente muriéndose a los ecuatorianos porque los hospitales públicos del país están colapsados, están hechos pedazos, porque hasta el día de hoy dan los medicamentos, dan la infraestructura. ¿Qué esperamos? Pero sin embargo, sí es capaz un gobierno que solo pasa viajando de recortar del presupuesto general del Estado, recortar 129 millones a las universidades públicas del país. Algo terrible lo que está pasando en el país. Inyectar estos valores a las universidades privadas. ¿En qué país estamos? Un gobierno que en estos momentos no tiene un rumbo, no tiene una brújula por donde comenzar a gobernar este país. Un gobierno que está totalmente desubicado, con unos ministros que no lo ayudan al presidente de la República. Este recorte a las universidades públicas del país representa un espaldarazo al pueblo ecuatoriano. Así es, un espaldarazo al pueblo ecuatoriano que cada día en este gobierno se le van cerrando las puertas a los más desposeídos, con un gobierno que no da garantía a la educación, que no está dando garantía a la salud, pero que sin embargo se está dedicando al recorte del presupuesto de las universidades del país. Y un gobierno que no ha tomado la lección después de lo que sucedió el 16 de noviembre, cuando el pueblo mayoritariamente le dijo no en las urnas de esa consulta burda en la cual el presidente a toda costa
pretendía imponernos. Sigue violando la Constitución, sigue violando todos los preceptos legales. En estos viajes que ha hecho después de la pérdida en la consulta popular y anteriormente en los otros viajes, hasta el día de hoy ha encargado la presidencia a la señora María José Pinto. No le ha encargado. Es que el presidente de la República prácticamente que no está confiando en nadie. No está confiando en nadie. Y así como van las cosas, el presidente de la República, lo que va a pasar es que, camarógrafo, lo que va a pasar es que en un momento determinado vamos a proveer algo. Vamos a proveer allá, por el lado de allá. No, que mires por allá. Lo que va a pasar es que vamos a tener los mismos problemas que hubo con el tema de la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, doña Verónica Abad. Imagínense que le ha encargado el Ministerio de Salud a la actual vicepresidenta un hueso, entregarle ese ministerio que en estos momentos es el talón de Aquiles que lo llevó al gobierno a perder una consulta. ¿Qué es lo que pretende el gobierno nacional? No le asigna recursos para que la vicepresidenta en el Ministerio de Salud invierta, compre medicamentos, comience a distribuir. No se lo está haciendo y prácticamente la señora vicepresidenta en ese Ministerio de Salud, en ese encargo, se terminará quemando. Eso es lo que va a pasar porque no está demostrando un trabajo como debería de ser para comenzar a que los ecuatorianos se atiendan como tienen que hacer en el sistema público del país. Como le decía, en algún momento Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, manifestaba que lo público debe de ser lo mejor en un estado de derecho. Lo público debe de ser lo mejor. Porque en lo privado no todos, un padre que a duras penas gana ese sueldo básico y hace un esfuerzo para estudiar a su hijo, no lo podría hacer en una universidad pública privada del país por el alto costo que representa esto, pero sí lo puede hacer en una universidad pública. Pero imagínense, con este recorte de 129 millones a las universidades públicas del país, ¿cuántos jóvenes se quedarán sin estudio? Es por eso que me atrevo a decir que esta es la venganza del gobierno nacional y de sus asambleístas. Es que aún no pueden dejar ese odio a aquellos jóvenes que le dijeron no en esa maniobra de consulta que pretendían hacerla.
Y sin embargo, vemos que el gobierno, con sus asambleístas, en vez de aumentar el presupuesto a estas universidades, se las recortaron. La Universidad Central, sus estudiantes, mayoría opositores al gobierno nacional por falta de implementación y un sinnúmero de cosas que este gobierno ha venido trayendo a colación, un sinnúmero de mentiras que el gobierno nos ha traído. Es que la mentira era el pan diario de este gobierno. Y hoy, esa venganza que lo llevó a perder esa consulta es que a través de sus alzamanos en esa asamblea logra recortar 129 millones del presupuesto general del Estado. Es terrible. Ojalá y el gobierno nacional en un momento determinado comience a analizar y a ver las cosas, porque como vamos, totalmente este gobierno sigue trabajando en contra de las y los ecuatorianos. Como lo dije yo en el proceso, en la última intervención antes de la consulta, que venir con un montón de mentiras durante todo el proceso, y yo lo califiqué como Calígula, rey de la mentira. Hoy este gobierno se está ensañando con los jóvenes. Aquí están pues los jóvenes del famoso proyecto de dádivas, Jóvenes en Acción, que por la venganza de este gobierno, de que quienes no votaron en su consulta tramposa, hoy les recorta 129 millones de dólares a estas universidades públicas del país. Y esos 129 millones de dólares que le recortan a las universidades públicas del país, se las inyecta ese capital a las universidades de sus amigos, a las universidades privadas, donde el hijo del Juan Piguaven y de Perico de los Palotes podrán acudir a universidades privadas. Eso es la venganza de este gobierno. Es por eso que yo sí creo que los ecuatorianos debemos de estar vigilantes. Yo creo que si a este gobierno le queda un poquito de dignidad, que durante estos 24 meses ha permanecido 135 días vagando, porque no han sido fructíferos para el país. Cuando él criticaba a los gobiernos anteriores que decían que 1 hora de vuelo representaba la educación de un joven por 4 años, la culminación de su carrera, y él está viajando más, en apenas 24 meses ha viajado más que cualquier otro gobierno. O sea, imagínense que con sus propias palabras, que en el debate presidencial lo dijo, ¿cuántos jóvenes del país se han quedado sin estudios? ¿Cuántos jóvenes del país? Por un gobierno que no toma las decisiones como las tiene que tomar. Yo decía que ahora que ha nombrado al doctor Enrique Herrería Boneco, un extraordinario
hombre de derecho. Iba a ser quien lo iba a asesorar al presidente de la República para que tomara políticas en materia social, en materia económica, pero lamentablemente hasta el momento vemos que las políticas neoliberales que está adoptando este gobierno son totalmente reprochables. Con estos recortes drásticos que el gobierno nacional le pretende hacer, no sería nada raro que en cualquier momento las comunidades indígenas y ciertos sectores se levanten en otra paralización, porque es terrible. No es posible que a estas alturas se pretenda recortar 129 millones a las universidades públicas del país. La Universidad Central del Ecuador, que le recortan 15 millones de dólares. A las mismas Fuerzas Armadas, a la Universidad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades, 8 millones de dólares. O sea, a la Universidad de Cuenca. No se olviden que Cuenca fue una de las ciudades opositoras también, porque allá hubo el problema del agua, hubo el problema también de la minería, el tema de Quinzacocha. Hoy se lo castiga quitándole 11 millones de dólares al presupuesto de la Universidad de Cuenca. Yo sí le digo al gobierno nacional, cuidado, cuidado, y el pueblo se levanta, pero no para salir a las calles, porque este no es momento de salir a las calles a votar un gobierno. La gente saldrá a la recolección de firmas, que como lo dije en el programa anterior, ya se están escuchando en la mayoría de provincias del país la recolección de firmas para la revocatoria del mandato. Dice Fercho José. Fercho José fue uno de los grandes trabajadores cercanos a Noboa. Dice, ya descansa, papito. Si los que están en contra del país son ustedes mismos por darle espalda no a Noboa, sino al país. Mi querido Fercho, tú que creo que sigues trabajando en Corporación Noboa. Aquí no se trata de estar en contra del país. José Holguín, ya se me viene el nombre, José Holguín. Justamente trabajaba en vicepresidencia. Aquí no se trata de quienes estén en contra del país. No, es en contra de un gobierno que viene con una política neoliberal en contra de las y los ecuatorianos. Una política totalmente nefasta. No es posible que a estas alturas el gobierno pretenda vengarse con los jóvenes de su mismo programa que lo llamó él, Jóvenes en Acción, que como yo lo decía, en algún momento lo trataron de vagos, porque uno de sus ministros decía que, no, es que a estos jóvenes les vamos a dar $400 porque no, como ellos no pueden trabajar. Bueno, aquí producción me pasa una tacita de café, a pesar que tiene que verme lo pasado sin azúcar, porque yo no tomo, prácticamente yo no tomo azúcar. Bueno, este es bueno y es un café orgánico que yo tomo. Entonces, como estos jóvenes no pueden trabajar, dices, les da pereza trabajar, le vamos a dar este bonito, que más que bono
terminó siendo una compra de conciencia. Saludos, mi querido abogado José Copa, de allá de la provincia de Chimborazo. Justamente en Chimborazo estuve yo. Me hubiera gustado reunirme con usted cuando estuve haciendo el día 6 de noviembre, que estuve haciendo las encuestas, donde pasé 2 días tabulándolas y el día 9 las subí al sistema, lo subí a través de mis canales, donde yo le vaticinaba al gobierno que perdía ampliamente. Espero en una próxima oportunidad reunirme con usted, mi querido abogado José Copa, allí en la provincia de Chimborazo. Extraordinario dirigente. Fuimos en esa época cuando era realmente el PRIAN, y estuvimos también hasta el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, en el cual tuve la oportunidad de ser secretario nacional del partido, pero que en el 2016, cuando vi que la política iba cambiando, decidí renunciar a la Secretaría Nacional del partido y por ende desafiliarme del partido. El mejor de los deseos, así se trata de ser enemigo del país, ni peor estar en contra de una persona, pero sí decirle la verdad al señor presidente. Exacto, mi querido amigo, porque aquí no es estar en contra del gobierno, aquí es estar en contra de sus malas decisiones, de su mala política, el recorte a las universidades públicas del país es nefasta, es terrible. Como también lo decía, haber designado a la señora vicepresidenta, encargarle el Ministerio de Salud Pública. Es un hueso que le están dando a la vicepresidenta. Y sigue el gobierno nacional en sus narrativa de seguir violando la Constitución. Miren, toda vez que se posesionó con su binomio, la señora María José Pinto, hasta el día de hoy le ha encargado la presidencia de la República. Hasta el día de hoy. Y ojo, 135 días ha pasado viajando. Y en estos 135 días no hemos visto a un gobierno que ha encargado la vicepresidenta. Es que yo me atrevo a pensar que en cualquier momento va a pasar lo mismo. Va a correr la misma suerte la señora María José Pinto que la señora Verónica Vázquez. No sería nada raro que en cualquier momento veamos una narrativa en uno de esos decretos y lo tengamos a la vicepresidenta encargada nuevamente, embajadora en Israel. Porque como van las cosas, no lo están nombrando. No le están encargando la presidencia. El presidente sigue viajando sin pedir autorización a la asamblea. Y unos asesores que tiene con unos decretos de corta y pega, que no los corrigen, que es una vergüenza para un gobierno nacional que cambie los decretos porque estaban mal hechos. Por Dios, yo creo que deben de tener la iniciativa de coger, sí, un decreto anterior, cogerlo nomás como base, pero no copia y pega de ese decreto con total falla
de errores, de fechas. Y simple y llanamente lo que hacen es cambiar esos decretos y elaborar un nuevo decreto. Así no funciona el país. El país funciona cuando se tiene un equipo de trabajo que vaya elaborando todos los planes que el presidente de la República tiene que realizar. Como yo lo dije, el mismo día que perdió el presidente de la República esa consulta, debió de votar a toda esa sarta de ministros que lo hicieron perder. Porque no nos olvidemos que en la Sierra Centro, ganó el presidente en la segunda vuelta electoral, aparentemente. ¿Y cómo es que si tenía un voto duro en la Sierra, pierde una consulta? Pierde una consulta por una ex ministra de gobierno que mandó a apalear a los indígenas, que mandaron a tumbarle las puertas a los indígenas, a que se le metieran en las noches, a que cayeron en la provocación. ¿Se acuerdan cuando vino esa delegación del exterior y que después dijeron que los indígenas habían atacado el convoy donde venía una delegación del exterior? Es que cuando los indígenas atacaron efectivamente ese convoy, porque habían caído en la provocación en las que le mandaron a la policía y a los militares a atacarlos. Y eso es lo que pasó. Y hoy día el gobierno premia a sus ministros. Le pidieron la renuncia a todos, pero los premiaron cambiándolos de puestos. Ninguno de los ministros merecían y merecen estar en esos puestos. Debieron todos haberlos mandados a sus casas y poner ministros que sí son claros y transparentes. Yo insisto, como ministro de gobierno, un extraordinario hombre como es el contraalmirante José Antonio Norix, quien debería estar al frente del Ministerio de Gobierno o Ministerio de Defensa. José Antonio como un extraordinario hombre valeroso de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, nos hubiera representado bien, hubiera dado al gobierno nacional respuestas concretas, valederas, y hubiera hecho un trabajo de unificación para el país. Dice mi querido José Copa, cuando Daniel Noboa no tiene asesoría, el equipo de trabajo, él después que se ganó se cae, que todos deben hacerle lo que él quiere. Exacto, es que realmente eso es lo que está pasando. Lamentablemente, el error de quienes están en el gobierno muchas veces no pueda que tengan asesores, pero no saben escuchar a sus asesores. Alguna vez, no voy a dar nombres a quién, pero Luis Eladio Proaño, un extraordinario asesor político, aquí mi querido abogado José Copa de Chimborazo lo conoce y sabe de quién me refiero. Asesoró a un candidato presidencial y a los 2 meses se retiró ganando $20,000 mensuales.
Y cuando se le preguntaba, bueno, ¿por qué renunciaba con un sueldo de $20,000? Supo manifestar. ¿De qué vale ganar $20,000 si mis asesoramientos no son tomados en cuenta? Plasmo en un borrador qué es lo que tiene que decir el candidato y se para en una tarima y habla otra cosa que no es lo que yo le he asesorado. Entonces, ¿quién queda mal? No queda mal el candidato, queda mal el asesor, porque todo el mundo dice, lo está asesorando X personas y porque Luis Eladio es un asesor de talla internacional y extraordinario. Y eso es lo que pasa con ciertos dirigentes cuando no, muchas veces no escuchan a quienes los están asesorando. Creen que pueden hacer lo que quieran y sin embargo esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy en día. Un gobierno que no ha tomado ese llamado de atención que el pueblo mayoritariamente le hizo en las urnas. ¿Qué reclamaba el pueblo en las urnas? Faltaba la falta de seguridad, salud, educación. Y mire, el gobierno como hoy día le paga a los jóvenes del Ecuador recortándoles 129 millones de dólares del presupuesto general del Estado. Y esos 129 millones de dólares que le recortan a las universidades públicas del país, el gobierno lo inyecta a las universidades privadas, simple y llanamente porque las universidades privadas son sus amigos, recordándole al gobierno nacional que la gente más necesitada, que los pobres del Ecuador no tienen el dinero para acudir a una universidad privada. Si en muchos casos se le hace a un padre de familia hasta difícil enviarlo a una universidad pública, muchas veces para que sus hijos estudien, se eduquen. Si desayunan, no almuerzan, y si almuerzan, no meriendan para poder ir recolectando, guardando para educar a sus hijos. Y hoy viene un gobierno a hacer este recorte abismal a estas universidades públicas del país. ¿Cuántos ecuatorianos, cuántos jóvenes se quedarán sin educación? Y más aún tomando en cuenta las palabras que el señor presidente lo manifestó en el debate presidencial, cuando él decía que 1 hora de vuelo en el avión presidencial representaba la educación de un joven por los 4 años, o sea, toda su carrera, 1 hora de vuelo. Y resulta que el presidente tiene 44 vuelos. ¿Cuántos jóvenes en ese tiempo se han quedado sin estudiar? De acuerdo a las palabras textuales del presidente de la República. Entonces, ¿qué esperamos de un gobierno que hasta el día de hoy toma decisiones en beneficio de las y los ecuatorianos? Un gobierno que en vez de apuntalar la educación, le da un recorte. Yo insisto que no sería nada raro
que en cualquier momento este gobierno nos vaya a quitar el subsidio al gas. Porque como ya viajó a Estados Unidos a hacerle la venia al presidente Trump, y como están molestos porque perdió la consulta donde él le había dicho que prácticamente le entregaba el territorio para poner sus bases, y para perdonarle no sería nada raro que le van a decir que tiene que seguir con la política de ir eliminando los subsidios en el país. Y es que, como estoy viendo, eso es lo que van a hacer. Van a comenzar con una política, a seguir con su política neoliberal de seguir eliminando subsidios. Y el pueblo, que se joda. Hasta el día de hoy, el gobierno insensato no madura y toma políticas que vayan de acorde y a la realidad de las y los ecuatorianos. Como van las cosas, yo creo que en cualquier momento, insisto, veo en las redes, veo el descontento en varias provincias donde ya piden quienes se sumen para recoger firmas para la revocatoria del mandato. Yo creo que como van las cosas, en eso se va a terminar, porque un gobierno que no quiere madurar, no madura el gobierno después de ese revés político que tuvo el 16 de noviembre. Y sin embargo, sigue permanentemente con una política fascista, con una política que no va de acuerdo a los intereses del país. Lo que se viene es la venta de los bienes públicos. Están en cada provincia. Exacto. Es verdad. En cualquier momento comenzarán a vender todos los bienes públicos que tiene el país. En algún momento creo que pensaban pagar a los gobiernos seccionales con bienes públicos. En algún lugar tengo esa información, voy a tener que buscarla. Voy a pedirle a mi secretario que la busque. Es que eso es lo que buscan en estos momentos. Comenzar a destruir lo que ya está. En algún momento escuchaba que el presidente decía que lo que la oposición quiere es destruir lo que hemos construido. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que el gobierno nacional ha construido en el país? Lo único que se abandera en el gobierno es de haber construido la cárcel del Encuentro, que dice que es una cárcel de máxima seguridad, pero sin embargo ya tuvo su primer fugado. Y una cárcel que cuando comenzaron a llevar a los presos, trasladarlos de un lugar a otro, estaba al 35% de construcción. En este momento no sé en qué porcentaje estará, pero esa es la realidad. Un gobierno que no se preocupa
por los temas de salud, que es lo primordial. Y a hablarles de salud es alarmante cuando a través de la CERCOP, ¿se acuerdan este personaje, el señor Neira, que lo acompañó ahora en este viaje misterioso al presidente de la República, donde viajaron los dos solitos, el señor Neira y el presidente? Viene y a través de la CERCOP tratar de impedir que el municipio de Guayaquil compre medicamentos para diabetes, insulina y ciertos medicamentos para los enfermos pacientes de diabetes. Señores, si no tienen la capacidad para dar ese servicio en los hospitales públicos del país y vemos un gobierno seccional que lo viene haciendo, no de ahora, esto no es una política del señor Aquiles Álvarez, esta es una política que lo viene implementando desde Cynthia Viteri. No sé si con Jaime Nebot hubo eso, pero con Cynthia Viteri tengo entendido que hubo, sí, con Jaime Nebot también hubo, ahí hubo esos famosos CAMI, creo que ahí daban atención gratuita. Y hoy le quieren quitar esa posibilidad de que el municipio de Guayaquil siga dando medicamentos para las personas enfermas de diabetes. Y es un tema que yo siempre lo trato, porque quien les habla enfermo de diabetes, que vuelvo a insistirle, gracias a Dios que me dio otra oportunidad y sigo con ustedes, pero yo estuve al borde de la muerte, que a mí me dio la diabetes, yo caí en coma diabético, pero lamentablemente mi cuerpo reaccionó y estoy aquí para contarlo. Si hubiera sido de atenderme, de hacerme atender por el hospital público del país, ya me hubiera muerto. Gracias a Dios tengo a mi médico de cabecera, tengo a mi nutricionista de cabecera, a mi psicólogo de cabecera, y hoy que se sumó un psicólogo más, que es mi Zeus, mi cachorrito, un cachorrito de 5 meses, me lo regalaron cuando tenía 15 días de nacido, y es el que me insiste en salir y en que salgamos a pasear. Todos los días con Zeus salimos a dar un recorrido en la manzana. Y aquellos ciudadanos que van a un centro médico, a un hospital público, y no hay medicamentos para la diabetes, si no tienen dinero para comprar medicamentos afuera, se mueren. Porque una pastilla buena para diabetes está alrededor de $1. $68 vale la caja de la pastilla que yo tomo. Y es buenísima. Entonces, yo río cuando muchas personas me comentan en mis redes y me dicen que lo que la semana pasada me decía una vez que los que están muriendo ahora no son pacientes de hospitales, sino que son los que están muriendo son los presos. Falso. Yo digo que esta persona que hizo ese comentario es que nunca va a un hospital público, porque cuando tú visitas un hospital público es cuando ves la realidad de lo que pasa en los hospitales. Si tú no visitas un hospital público, no conoces la realidad. Es como alguna vez, creo que hace como 3 meses o 2 meses, decía el asambleísta Guzmán, no es cuando pidieron que se declarara en emergencia el sistema de salud pública en la asamblea, y los asambleístas de mayoría del gobierno se negaron, se opusieron,
a decretar en emergencia el sistema de salud. Porque dijo este asambleísta, no, es que no pasa nada en los hospitales públicos del país. Señores, ¿cómo es que no pasa nada en los hospitales públicos del país? Cuando vemos que a diario mueren personas en los hospitales porque no son atendidos, porque no hay medicinas. Sigo insistiendo como aquel paciente de diálisis que murió afuera del hospital, docente de Ambato, afuera del hospital. Como murieron los neonatos en el hospital universitario por la falta de medicina. Por un gobierno que dice que no hay plata para comprar medicinas. Y yo sigo insistiendo en este tema. No había plata para comprar medicinas, para comprar una Cánula, que era lo que costaba $2.50 y hubiéramos podido salvar esos neonatos. Pero sí hubo plata para comprar gases y bombas lacrimógenas para lanzarlo a nuestros hermanos indígenas allá en ese paro. Y eso costaba $25. Y dice que no hay plata. Que nos han dicho que no hay dinero para la seguridad. Nos metieron la mano a nuestros bolsillos, subiéndonos 3 puntos del IVA. Producto de esos 3 puntos del IVA, han recaudado $2.000 millones, alrededor de $2.000 millones. ¿Y dónde está esa plata que nos ofrecieron que era para seguridad? No lo utilizaron en la seguridad de las y los ecuatorianos, pero sí movilizaron 13.000 uniformados para combatir a los hermanos indígenas. Para eso sí hubo plata, para trasladar 13.000 uniformados entre policías y militares. Hoy que sigue la inseguridad, tanto en Guayaquil como en Durán y Manta, ¿por qué no trasladan? Una semana trasladan esos 13.000 uniformados a Guayaquil, otra semana los trasladan a Durán y otra semana los trasladan a Manta. Y así logramos ir bajando el índice de inseguridad. Pero no, es que al gobierno no es que no le convenga, no le interesa trabajar en beneficio de las y los ecuatorianos. Es que no lo digo yo porque quiero decirlo. Es evidente porque es lo que ellos hacen a través del día a día en sus políticas nefastas que nos están poniendo todos los días. Insisto, ojalá ya comiencen a destinar dinero para la compra de medicina. Que como van las cosas, la señora vicepresidenta se va a quemar en ese puesto, se va a quemar en ese ministerio. El mismo día que lo designaron, fui uno de los primeros en ser crítico, porque el presidente, la señora ministra podrá tener, podrá ser una exitosa empresaria, pero en materia de salud no tiene conocimiento de estos problemas. Yo le tengo mucho aprecio a la doctora Anabela, pero yo pienso que su paso por la Asamblea Nacional ha dejado mucho que desear. Ha dejado mucho que desear. Veo declaraciones que por ahí ha dado que dice que estamos viviendo en un país de maravillas, y yo no sé cuál es ese país de maravillas. Yo creo que si la doctora
Anabela quiere apuntalar al gobierno. Este es momento que haga un paso al costado en esa asamblea y asuma el Ministerio de Salud. ¿Quién mejor que ella, que conoce la realidad de las y los ecuatorianos en todo el territorio nacional? Recordando que desde el año 98 ella comenzó a recorrer dando salud gratuita a través de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad. Quien lo acompañaba en esa cruzada, que en paz descanse, la doctora Jenny Arteaga, que hacían un trabajo extraordinario, visitando provincias, visitando cantones. Ella mejor que nadie conoce la realidad que pasa en el país en materia de salud. Haría un papel importantísimo, apuntalaría al gobierno de su hijo, que en estos momentos ya mismo se cae a pedazos, con unas políticas nefastas que no saben cómo apuntalarlas. Pero yo creo que en esta área haría un papel extraordinario, porque aquí hay que reconocerlo, zapatero a su zapato. La señora María José Pinto podrá conocer mucho de empresas, puede ser una extraordinaria empresaria, pero en materia de salud nos ha dejado o nos está dejando mucho que desear en estos momentos. Solo con decir que el 19 de agosto el presidente de la República designó una comisión para la compra de medicinas. Y la señora vicepresidenta es miembro de esa comisión. Entonces, ¿cómo es posible que cuando le encargan el Ministerio de Salud pide paciencia a los ciudadanos que se atienden en hospitales públicos del país? Porque está recién pidiendo los informes y vedurías a la comisión. ¿Cómo a estas alturas ella pide informes y vedurías cuando ella es miembro de esa comisión? Ella está al tanto de lo que la comisión está haciendo y realizando. Es que es que es evidente, no hay iniciativa en ese Ministerio de Salud en estos momentos. Porque hasta el día de hoy nos dicen cuánto se ha invertido, cómo se va a invertir el dinero para la compra de medicina, cómo va a ser distribuido esas medicinas en los hospitales públicos del país, en los dispensarios públicos del país. Es que no hay interés por parte de quien desconoce el procedimiento de salud. Aquí debe ser una persona que conozca. Y yo insisto, ¿quién mejor que nadie que la doctora Anabela, que conoce, que ha recorrido el país, las 24 provincias del país, que asuma ese rol y que haría importante apuntalar al gobierno? Eso lo estoy insistiendo en estos últimos días que estoy en el programa. Es que solo así podríamos dar solución al Ministerio de Salud. De lo contrario, va a seguir de tumbo en tumbo,
van a haber más ecuatorianos muriéndose porque acuden a un dispensario médico. Una, que tal vez no hay el médico que le corresponda atender esa patología. Dos, que no hay los medicamentos. Por Dios, este es momento de llamar a la unidad. Si el gobierno nacional hubiera considerado este llamado de atención que le hizo el pueblo soberano el 16 de noviembre en las urnas, lo primero que hubiera hecho era llamar a la unidad a todas las organizaciones políticas del país. Allá dentro de ese cuerpo colegiado, porque la asamblea es un cuerpo colegiado. Dentro de ese cuerpo colegiado, una vez que se posesionan y se integran, todos tienen que sacarse la camiseta de los partidos por los que llegaron y ponerse una sola camiseta, que es la camiseta del país, y comenzar a trabajar, a debatir reformas a la ley y a la Constitución, pero reformas que vayan apegado a las necesidades de las y los ecuatorianos. Y nos hubiéramos ahorrado muchísimo si con esa mayoría el gobierno nacional hubiera hecho esas reformas, enmiendas. Yo sigo insistiendo, la Constitución de los Estados Unidos es una sola desde su fundación, pero es un libro inmenso, porque lo que tiene son enmiendas constitucionales. Aquí llega un gobierno que cree que la Constitución no está hecha a su medida, porque los gobiernos no es que ven una Constitución que esté hecha a la medida del pueblo ecuatoriano. Ellos ven una Constitución que esté hecha a sus medidas. La quieren tirar abajo a como dé lugar. Y así no funciona un país. Un país funciona con reglas claras. Cuando tengan ministros que trabajen en beneficio de país. Vemos hasta el momento que ningún ministro está haciendo su trabajo. No sé todavía la postura del actual gobernador de la provincia del Guayas, que en su momento dijo textualmente que va a trabajar con todos los alcaldes de la provincia del Guayas. Bien, bien, porque la ex gobernadora que estuvo no quería reunirse principalmente con el alcalde de Guayaquil ni con sus concejales, que en algún momento lo llamaron cuando el municipio les ofrecía darles cámaras de seguridad, que le iban a dar camionetas para el tema de seguridad, y eso rechazaron, simple y llanamente por un capricho de no quererse reunir con la autoridad municipal, porque no es de la línea política. Eso es absurdo. Es como, por ejemplo, se da el caso de que viene la prefecta de Cotopaxi, se reúne con el alcalde de Guayaquil y con la prefecta del Guayas. Su organización política lo está censurando. Pero es que no lo censuran porque se ha reunido con la prefecta de... Lo censuran, hasta donde entiendo, es porque la prefecta hace comentarios de decir que cómo se lleva la prefecta del Guayas, cómo se lleva bien con la rana y
y de ahí la prefecta o no sé quién dijo, con esa bruja. Entonces, eso es lo que resiente a la dirigencia de esa organización. O sea, no es que se hayan reunido, porque toda autoridad tiene facultad de reunirse con quien cree conveniente. Es que permitió que esa autoridad del Cotopaxi se refiera en términos groseros hacia miembros de su organización. Eso es lo que resintió a la dirigencia, es lo que yo entiendo. Y hasta en cierto punto yo creo que eso es parte de que siendo miembro de una organización deben de hacer respetar a los integrantes de su organización. Pero eso se le pasó por alto a esta autoridad y por ahí veo que dice que ya no va a la reelección de la prefectura del Guayas, que su organización le retira totalmente el respaldo, que no tiene nada que ver, que lo censuran porque se ha reunido con otra autoridad de otro movimiento. No, porque cuando usted llega a ser miembro de un cuerpo colegiado, como es una prefectura, a través de votación popular, y le toca reunirse con otro prefecto de otra organización, bien, porque esas son las coyunturas políticas que se tienen que trabajar, pero se tiene que dejar claro es que no tienen que tolerar el irrespeto a sus miembros directivos de dicha organización, que es lo que ha pasado, y entiendo que por eso es que se ha dado esa desaveniencia y le retiran totalmente su apoyo. Pero bueno, ese no es el tema que estamos tratando acá. El tema que tratamos acá es el problema de la grave crisis que tiene el sector de la educación, en este caso el sector universitario, cuando de un plumazo el gobierno nacional, a través de sus asambleístas, con 78 voluntades, de un plumazo le quitaron 129 millones de dólares a las universidades del país. Esa es la realidad de lo que está pasando en el país. Insisto, cuántos jóvenes se quedarán sin estudios? Porque con este recorte presupuestario, me imagino que ciertas universidades van a tener menos cupos para que ingresen los jóvenes a las universidades. Ojalá y en algún momento determinado alguien le haga ver al gobierno nacional de este recorte absurdo que le está haciendo no a las universidades, sino a los jóvenes del país, que muchos se quedarán sin estudios por un gobierno que no ha revisado o no le interesa, simple y llanamente porque mantienen su resentimiento, su odio de que estos jóvenes no votaron por esa consulta. Es evidente. De lo contrario, si hubieran ganado, el presupuesto siguiera igual, o de igual forma lo hubieran quitado. Bueno, porque como vemos que es un gobierno que hace lo que quiera, no hay un ente de control que le diga al gobierno nacional
esto está mal. Yo creo que la Corte Constitucional en estos momentos ya debe de hacer un llamado de atención al presidente de la República, porque no encargar la presidencia en cada uno de sus viajes podría ser causal de destitución. La Corte Constitucional tiene esas facultades de destituir al presidente de la República. Pero esperemos que en un momento determinado haya una institución que le haga un pare al gobierno nacional para que el gobierno comience a trabajar apegado a la ley, apegado al derecho. No puede hacer un gobierno hacer lo que se le venga en gana, porque el presidente de la República es un empleado más de sus mandantes, de los alrededor de 13 millones de electores que habemos en el país. Somos alrededor de 13 millones de electores y 18 millones de ecuatorianos. Y el gobierno comience a trabajar en beneficio de quienes lo pusieron allí. Porque él no está ahí porque es bonito, porque es bacán. Él está ahí porque esa fue la voluntad que el pueblo en las urnas le dio, entre comillas. Esa es la voluntad. Y él tiene que cumplir la voluntad del mandante. Pero hasta el momento, un presidente que sigue viajando, porque de aquí con sus viajes, creo que para el mes de febrero es que lo vamos a tener en el país. Este es el presidente más ausente que ha tenido el Ecuador. Prácticamente no tenemos presidente. Se va cuando él quiere, sin pedir autorización a la asamblea. Un día dice que va por tema de asunto oficial, después no, es que me equivoqué, ese no era el decreto y retira el decreto, que no, es que ahora es por temas personales. Lamentablemente no toman posturas claras. El Ecuador no sabe qué mismo va a pasar con un gobierno que cada día nos sorprende con sus políticas fascistas. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Saludos y bendiciones y que mi Dios me los acompañe hasta la puerta de cada uno de vuestros hogares. Bendiciones.